Programación de un microcontrolador para una placa de electroterapia. Ingeniería electrónica, Joshua Blanco, Carlos Mario Martínez, Heriberto Meneses. Universidad Industrial de Santander. Materia, Introducción a la Bioingeniería. Docente, Jorge Eduardo Quintero. Electroterapia. La electroterapia es una técnica que se engloba dentro de la medicina física y la rehabilitación y se define como el arte y la ciencia del tratamiento de lesiones y enfermedades por medio de la electricidad. Actualmente, la tecnología ha desarrollado numerosos aparatos para la aplicación de la electroterapia sin correr riesgos de efectos secundarios, como los TENS o los estimuladores de alta o baja frecuencia. Las corrientes de electroterapia a las que puede ser sometido el cuerpo humano, de manera resumida, pueden ser clasificadas de la siguiente manera: según los efectos sobre el organismo, según los modos de aplicación, según las frecuencias, según las formas de onda. Y algunos de los beneficios que se obtienen al someterse a estas corrientes de electroterapia son antiinflamatorio, analgésico, mejora del trofismo, fortalecimiento muscular, mejora del transporte de medicamentos, disminución de edemas, control del dolor y mejora en la sanación de heridas. Con este proyecto lo que se pretende es tener control sobre las corrientes de electroterapia suministradas a los pacientes en forma de onda rectangular. Esto quiere decir que el operador del instrumento va a poder variar a gusto el tiempo de duración del pulso y la frecuencia con que son suministrados estos. Dichas corrientes de electroterapia serán transmitidas al paciente por medio de electrodos, que a su vez irán conectados al módulo de electroterapia. El sistema de control de estos pulsos se diseñará haciendo uso de un microcontrolador. En este caso, el utilizado será Arduino. La variación del ancho del pulso y la frecuencia serán controlados mediante potenciómetros que estarán instalados en el módulo de electroterapia. Este proyecto consiste en 2 etapas. Estas 2 etapas están constituidas por la etapa de control y la etapa de potencia. La etapa de control es una etapa en la que se implementa un microcontrolador para poder ejercer y para poder implementar y aplicar las señales que son necesarias al circuito de potencia. El circuito de potencia lo que hace es una amplificación por medio de unos amplificadores operacionales y un espejo de corriente. Se hace el aislamiento entre el circuito de control y el circuito de potencia por medio de un sistema optoacoplado. En la siguiente imagen se puede apreciar el diagrama, el esquemático de modo general para poder describir el funcionamiento del sistema. Como se había planteado anteriormente, hay una etapa de control y una etapa de potencia. En la etapa de control se pueden apreciar dispositivos como un Arduino, unos potenciómetros y unas resistencias. El sistema de aislamiento es un sistema optoacoplado que se puede ver en la figura, los dispositivos U5 y U6, y la etapa de potencia se puede ver en la parte derecha, que es un amplificador de potencia, un potenciómetro y una fuente de corriente. Para empezar en la parte de control, el usuario puede controlar cuatro diferentes potenciómetros y 2 switches. Estos 4 potenciómetros están definidos dependiendo de lo que se quiere lograr con la forma de onda. Para los 4 switches se tiene el control del tiempo encendido, el tiempo de apagado, la frecuencia y el tiempo de fase, definidos previamente. Estos potenciómetros están referenciados a 5 voltios y tierra y van a entradas analógicas del Arduino. También se tienen 2 switches especiales si se quiere tener corriente de tipo TENS o de tipo EMS.
La corriente es la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea o estimulación eléctrica motora transcutánea. Bien se sabe que este tipo de corrientes tienen funcionalidades diferentes y en la programación del Arduino se definió ese tipo de funcionamiento, dependiendo de qué switch está encendido o no. Estos dos switches tienen que tener una lógica negada debido a que estos dos switches no pueden estar en on al mismo tiempo o no pueden estar encendidos, son 5 voltios como es este caso, como se muestra en la figura. Por ejemplo, para los potenciómetros se tiene que, por ejemplo, para el tiempo de fase está entre 20 microsegundos y 100 microsegundos. Esto en la programación significa que en el hardware significa que 20 microsegundos en la programación serían 0 voltios en el hardware, y en la programación mil microsegundos, o sea, un milisegundo sería en el hardware 5 voltios. También se utilizan potenciómetros lineales no logarítmicos debido a que se necesita alta precisión a la hora de definir este tipo de corrientes, porque generalmente no está de más decir que esto es un control en lazo abierto. No se tiene una realimentación directa al sistema. La realimentación la hace el paciente. El paciente, por ejemplo, dice qué tipo de intensidad aguanta o no, entonces esa sería la realimentación. Sin embargo, una realimentación electrónica no se tiene en este sistema. El Arduino tiene unas salidas digitales. Estas salidas digitales son dos salidas son dos salidas que van al sistema de potencia, a los optoacopladores. Estos optoacopladores son de tipo transistor, funcionan con luz. En el momento en el que por el pin digital salen 5 voltios o un 1 lógico. En el momento en el que se activa el optoacoplador, automáticamente la señal pasa a un amplificador operacional de tipo restador, y este amplificador operacional está polarizado, puede ser entre 80 y menos 80 voltios, en este caso VDD 80 voltios y VE menos 80 voltios. También es importante mencionar que para la salida digital 1 y la salida digital 2 tienen que tener un desfase, porque a la hora de hacer la resta, este desfase es el que permite lograr la forma de onda que la requerida, la forma de onda requerida. Entonces, el desfase es muy importante a la salida de los pines digitales. Y a la salida del OPAMP, el OPAMP, al restar las dos señales desfasadas, logra una señal bifásica rectangular, que es la que se utiliza para este tipo de aplicaciones de electroterapia, y con los parámetros como el tiempo de encendido, el tiempo de apagado, el tiempo de fase y la frecuencia definidas por los potenciómetros, que es donde el especialista controla la corriente que está saliendo del sistema. Se puede amplificar la señal hasta lo que se quiere. Entonces, a la salida de ese OPAMP, nosotros lo que aplicamos, lo que se le aplica al paciente es corriente. Esto implica que el OPAMP no puede suministrar corrientes tan elevadas, y es por eso que necesitamos un espejo de corriente. Para poder amplificar la corriente se utiliza un espejo de corriente de tipo Wilson. En la figura que se está mostrando en el diagrama se muestra un potenciómetro. En este caso creo ahí dice U2, es un potenciómetro. Es importante resaltar que este potenciómetro lo que hace es lo que se quiere lograr con esa representación en este esquema es una conversión de tensión a corriente. Entonces, con el potenciómetro lo que se busca es tener una referencia de tensión, que es la que está entrando a la fuente de corriente,
y la fuente de corriente tiene una carga con una resistencia de 1 kilo ohmio. Esta resistencia es la resistencia entre los electrodos y esa es la representación de la fuente de corriente que nosotros estamos dándole en este esquemático, ¿sí? La polarización de la fuente de corriente es una polarización elevada de una tensión DC de 250 menos 250 voltios y la salida va de 0 a 250 miliamperes. Recordando que este tipo de corriente es una corriente que es alterna, no es una corriente DC. No estamos aplicando una corriente DC, sino una corriente alterna. La entrada de la fuente de corriente puede estar, la salida puede estar entre 0 y 50 voltios. Esa es la definición de la tensión a la entrada de la fuente de corriente. Como El código es una simple programación de Arduino en la que se definen diferentes variables. Esta sería tiempo de fase definida para el pin 8, tiempo de fase para el pin 7, las entradas de los sensores y las entradas analógicas. En el Voice Setup se leen cada una de las entradas digitales y cada una de las entradas analógicas. Para el Void Loop se lee cada una de las entradas digitales y se le asigna un valor para saber en qué rango de funcionamiento está. Entonces, por ejemplo, si D1 está en alto, entonces se hace un tiempo de acción de 5 segundos y 5 segundos. Si el que está en alto es entonces D2, se hace un tiempo de funcionamiento de 4 segundos y 12 segundos. Cada funcionamiento tiene la siguiente característica. Entonces, se lee un valor del sensor, que es el potenciómetro que nos dicta la duración de la fase, se le asigna la variable rango, se hace un mapeo entre 20 y 1000 y se crea la primera onda, un digital write en alto, un digital write en bajo. Luego se saca la segunda onda, digital write en alto, digital write en bajo, y se hace un mapeo de la frecuencia que nos dirá cada cuánto se repite la onda alta y baja. Con esto simplemente es replicarlo para cada uno de los modos de funcionamiento y listo. Hola, soy Joshua Andrés Blanco, estudiante de Ingeniería Electrónica y en este momento cursando Bioingeniería. El proyecto de realización e implementación de un equipo de electroterapia ha cambiado la perspectiva de ingeniería que tenía en mi vida profesional y como estudiante. Realmente la realización de este proyecto da una visión más extensa de cómo poder aplicarla en la electrónica, en la ingeniería y cómo poder mejorar la calidad de las personas por medio de la electrónica y la ingeniería. Esto implica, por supuesto, análisis, desarrollo y diseños que tienen que llevar a cabo las necesidades que tienen las personas. Es por esto que esta implementación y este proyecto abre nuevos campos respecto a investigación desde mi punto de vista profesional. Gracias. La realización de este proyecto contribuyó a mi formación profesional en el sentido en el que pude integrar diferentes áreas del conocimiento de la ingeniería electrónica, como lo son diseño de hardware, incluso programación, junto con la bioingeniería, para crear un prototipo completamente funcional. Este proyecto contribuyó en mi vida profesional debido a que me ayudó a afianzar conocimientos en el campo del análisis de circuitos impresos. También me ayudó a afianzar conocimientos de la electrónica y obtuve gran conocimiento en el campo de la medicina, especialmente en el campo de la electroterapia. ¿Ya? Ante la dificultad de amplificar la corriente con un circuito integrado, se usa un espejo de corriente de Wilson a la salida de la tapa de una fuente de corriente. Se elaboró un código capaz de reproducir una señal cuadrada bifásica para electroterapia, en donde se puede modificar el tiempo interfase, la frecuencia de los pulsos y el tiempo de ráfaga.